Así que ya, voy a aparecer solo yo. Y cambiamos la camarita. Ya, dime nomás, Joaquín, ¿cómo era la integral? No sé si lo hicimos en clase o no, pero era algo así. Era una fracción. Arriba iba logaritmo natural de la ¿Ya? tangente de x, ¿Cómo? ¿Logaritmo natural de qué? de la tangente de x. ¿Ya? Y abajo era seno de x partido, o sea, por coseno de x, abajo. No entendí cómo hacerla, profe. ¿Así? ¿Algo así? Sí, eso mismo. Mm, ya. La verdad es que está difícil. Está difícil. Porque, a ver, mi primera intuición diría que debo tomar el u, un u igual todo el numerador, logaritmo natural de tangente de x. Eso sería lo primero que yo haría. Entonces, al calcular el diferencial, te va a quedar tangente, ¿cierto? Por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Entonces podríamos esperar que algo de esto se simplifique. De hecho, nos va a quedar cierto seno de x partido en coseno, nos va a quedar un coseno arriba, y el secante de x es coseno cuadrado en el denominador. Ah, y aquí está listo, ¿cierto? Un coseno se cancela con un coseno cuadrado y nos queda precisamente el seno de x por coseno de x en el denominador. Creo que soy pavo y hay que ocupar bien la regla de la cadena nomás. Sí, había que ocupar bien la regla de la cadena. Entonces, todo el de x partido en seno de x por coseno de x va a ser tu du. El logaritmo natural de tangente va a ser el u y todo eso dentro del integrando. Entonces esto va a ser u cuadrado medio, ¿cierto? O sea, logaritmo natural al cuadrado de tangente de x y todo eso dividido por 2 más c. Ahí está. Había que ocupar bien, eh, colocar bien el u, ¿cierto? Y ahí empezar a usar la sustitución simple. Ya, gracias Joaquín. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna integral que no le haya salido? ¿Que haya intentado y no ha podido realizarla? Ya. Empezamos entonces con la técnica de esta semana. Ya. Profe, yo tengo una que estaba buscando cómo era. Ah, ya. Dale, Jonathan. Era raíz de x cuadrado menos 4, sí, menos 4 y el diferencial. ¿Así? Eso, sí. Ya. Ya. Aquí, como tengo raíz y un x cuadrado dentro, lo más probable es que tenga que usar la sustitución trigonométrica. Y lo más probable es que se complique y nos quede la media escoba, pero démosle a ver qué es lo que nos va a quedar. Dibujamos nuestro triángulo entonces. Aquí va a ir nuestro alfa. Solo el x está positivo, ¿cierto? No es una suma, así que nos quedaría el x acá. Y por conveniencia dejamos la raíz aquí. El raíz de x cuadrado menos 4 y lo que nos falta aquí sería un 2. Ahora empezamos a escribir los términos de la integral. Lo primero sería escribir la forma más sencilla del x, que sería secante de alfa, sería x medios. O sea, 2 por secante de alfa sería x. Calculamos el diferencial, ¿cierto? Para obtener el de x. Y la derivada de la secante es secante tangente. O sea, tenemos 2 secante alfa, tangente alfa de alfa.
¿Ya? Y nos falta solamente el raíz de x cuadrado, que sería tangente de alfa, raíz de x cuadrado menos 4, dividido por 2. O sea, aquí nos va a quedar un por 2. ¿Ya? Entonces tengo todos los elementos. Tengo el de x y tengo el raíz de x cuadrado menos 4. Entonces reemplazamos. Nos va a quedar raíz, que es 2 tangente de alfa. Nos va a quedar un 2 afuera. Tangente de alfa por el de x. Y el de x es toda esta expresión de acá. O sea, nos va a quedar otro por 2 afuera, nos va a quedar un 4. Y nos va a quedar secante de alfa, tangente de alfa. De alfa. Ya. Entonces aquí tenemos que utilizar todas las entidades trigonométricas conocidas para empezar a desarrollar esta integral. Ya, reescribiendo, juntando términos, nos queda tangente cuadrado de alfa, secante de alfa de alfa. Ya. No nos conviene usar el u igual tangente de alfa, porque el diferencial sería secante cuadrado, así que no se puede. No nos conviene usar el u secante de alfa, porque el diferencial es secante tangente, y nos faltaría reescribir algo más. Entonces, reescribamos el tangente. Sería 1 más secante cuadrado de x, o sea, de alfa, estamos en alfa, secante de alfa de alfa. Y entonces nos quedaría aquí la integral de secante de alfa, ¿cierto? Más la integral de secante cubo de alfa. De alfa de alfa. La integral de la secante ya sabemos cuál es. Es logaritmo natural de secante más tangente. Y nos queda entonces calcular la integral de la secante cubo. Ya. Y ese es una integración por parte. Así que esta la tenemos que hacer aparte. Entonces vamos a utilizar la pizarrita. Para hacer esa parte de ahí. Ya, integral de secante cubo de alfa de alfa. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos separar un secante y dejarlo como secante cuadrado de alfa. Mentira. Si dejo un secante cuadrado, eso es 1 más tangente cuadrado. No, a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, hagamos una integración por parte. Tratando de bajar algún grado. Nos quedaría aquí 3 secante cuadrado de alfa por la derivada de la secante, que es secante por tangente. No, se nos complicó más. No nos conviene hacer eso. A ver, ¿y por qué se me complicó tanto? Profe, ¿no sería bueno Profe, poner ¿no era tangente al cuadrado, no era secante menos 1? Ah, tienes toda la razón, pues ocupé mal la identidad, pues. Ya, bueno, en fin. También podría ser que aquí ocupemos la integral por parte, ¿cierto? Que dejemos el u tangente y el de b como tangente secante de alfa. Entonces quizás así se nos haga más sencillo. Aquí nos va a quedar un secante cuadrado de alfa. Y aquí la integral de la tangente secante es secante de alfa. Y bueno, vamos a llegar igual a lo mismo. Uf, qué enredo. Ya tenemos tangente de alfa, secante de alfa, menos la integral de secante cubo de alfa de alfa. Ya, o sea, igual llegamos a prácticamente lo mismo. La integral de la secante cubo, esa es la que tenemos que resolver. Y
secante cubo. Profe, ¿sería bueno tomar U igual a secante de alfa? Veamos. ¿En cuál? ¿Aquí? ¿O aquí cuando No, se... la de secante cubo. A ver, tenemos el U secante de alfa. El diferencial sería secante de alfa, tangente de alfa, de alfa. Y no tenemos cómo Y reescribir el tomar secante el en B tangente. como secante al cuadrado. Y el de B como secante cuadrado. Ah, como para hacer la integración por parte. Nos quedaría aquí tangente, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar... No, es que sería como vamos a hacer el paso No, al creo que no revés. sirve. Sí, sería hacer el paso al revés aquí. Sí, creo que volvemos a lo mismo. Sí. Vaya, ¿por qué me enredé? Espérame, dame un segundo. Dame un segundo para ver en qué me enredé. Chin, chin. ¿Por qué están...? Hay un paso para hacer esta integral, pero no... Profe, ¿Sí? y, Ah, ya, ya, lo tengo. ah, Gracias Alberto. Ya, sí. Ya, lo tengo. Volvamos. La integral de la secante cubo, alfa de alfa, va a ser de estas integrales por partes que tenemos que volver a la integral original. Entonces, si hacemos el u secante de alfa, el de u va a ser secante tangente de alfa, y el de b, como dijimos, sería secante cuadrado de alfa, y el b sería tangente de alfa. No, pero me estoy perdiendo algo, po. No, ¿saben qué? Acá hagamos el cambio. pero, profe, ¿qué es lo que quiere hacer que llegue recién? Estamos calculando esta integral. Pero, ¿dónde quedó integral de secante cubo? Aquí, sí, tangente cuadrado alfa, secante de alfa, y llegamos a esto de aquí. Sí, hay que Sí, calcularla sí o sí la secante cubo. Y sí, esa se hace, claro, se hace por así, parte. ya, Y está bien lo que usted está haciendo. sí. Llegamos entonces. Está bien, así se hace. Secante alfa, tangente alfa, menos la integral de tangente cuadrado de Tangente alfa, cuadrado, secante secante alfa alfa, de alfa. de alfa. Y aquí entonces utilizamos otra vez. Claro, tangente cuadrado alfa hay que escribirlo en función de secante alfa y después Secante. queda una ecuación con integral Sí, de secante cubo. sí, ahí llegamos a lo mismo. Oh, que costó. Ya. Secante alfa, tangente alfa, menos la integral de secante cubo, menos, más la integral de la secante de alfa de alfa. Sí, y eso igual a secante cubo. Claro. Entonces, esto sería secante cubo. Lo dejamos aquí. Nos quedaría dos veces la integral de la secante cubo. Es secante por tangente, más la integral de la secante, que esa ya la habíamos dejado como sabida. Logaritmo natural de secante más tangente. Sí. Ya. Y al final todo dividido por 2. Dividido por 2. Ya. Entonces, tomando eso aquí, nos quedaría 4 veces la integral. Se escucha ahí un ruido de fondo. Menos todo esto que nos quedó aquí. Sería secante alfa tangente alfa medios, menos logaritmo natural de secante de alfa más tangente alfa medios, más c.
Podríamos reducir ahora un poco, ¿cierto? Esto sería 2 medios, podemos restar las fracciones. El 4 se va a simplificar con todo lo que está acá abajo. Entonces nos va a quedar aquí un medio positivo. Por 4 nos va a quedar 2 secante de alfa, tangente alfa, menos 2 logaritmo natural de secante de alfa más tangente de alfa. Más c. Ya. Y ahora el último paso que nos queda es volver a la variable original. ¿Cierto? Que el secante de alfa es x medios y la tangente de alfa es raíz de x cuadrado menos 4 medios. O sea, simplificando nos va a quedar x raíz de x cuadrado menos 4 medios menos 2 logaritmo natural de x medios más raíz de x cuadrado menos 4 medios más la constante de integración. Ya, aquí se complicó bastante el tema, ¿eh? Parecía una integral tan inofensiva y nos complicó más de lo necesario. Y muchas veces cuando hay integrales trigonométricas, así que se hacen por sustitución trigonométrica, sale esa integral secante cubo. A mí muchas veces me ha pasado, entonces es como que hay que saber hacerlo ya como se hace. Hay que aprendérselo cómo se hace, Sí. que es por la ecuación, porque sale muchas veces cuando hago sustitución trigonométrica. Ujú. Así es. Ya. Excelente, chicos. Profe, como ejercicio, ¿cómo te van a servir la prueba, no? Yo creo que más sencillo, más simple. No, ¿para qué matarnos? Y si fuese la integral de secante a la quinta, hay que hacer más o menos, se desarrolla más o menos de la misma forma. Se La hace una misma forma. ecuación y todas las impares, secante a la novena, Sí. secante a la octava. Sí. Ya. Profe, el taller es formativo solamente. Sí, este primer taller no? es formativo, como Ah, para ya. prepararlos para la prueba. ¿Cuándo el taller? Esta semana, o sea, lo publico hoy día y tienen hasta el lunes para hacerlo. Bien. Ya, entonces ahora lo que nos falta sería las funciones racionales de seno y coseno, las integrales trigonométricas, pero con seno y cosenos en el denominador. O sea, nos vamos a referir a este tipo de integral. Y la sustitución, lamentablemente hay que aprendérsela de memoria, ¿no? Ya, va a ser una integral más o menos así. Va a ponerle racional de seno y coseno. ¿Ya? No nos preocupemos mucho de la notación, después vamos a hacer los ejemplos más concretos. Aquí la sustitución que tú tienes que hacer, y se puede poner con otra letra porque es una muy muy específica de este tipo de integrales, es hacer un z igual tangente de x medios. Ya, esa es la sustitución que hay que hacer. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a recordar algunas identidades trigonométricas, ¿cierto? Para poder escribir seno, coseno y el diferencial con respecto a esto que está aquí. Calculemos primero el diferencial. El de z sería secante cuadrado, ¿cierto? Secante cuadrado de x medios de x. Por 2. Dividido por 2. Nos faltó ahí dividido por 2, ¿cierto? Usando la regla de la cadena. Secante cuadrado de x medios, un medio de esto. Ya. Pero ahora la ventaja que nosotros podemos utilizar aquí es que como el z es tangente de x medios, el secante cuadrado lo podemos escribir en función del z. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Dejemos despejado aquí el dx. Al despejar el dx va a tener 2 sobre secante cuadrado de x medios. Y secante cuadrado de x medios es 1 más tangente. Tangente cuadrado. O sea, esto va a ser 2 sobre 1 más tangente cuadrado de x medios. Y el tangente es z. O sea, aquí el de x sería 2 sobre 1 más z cuadrado.
Este cambio, por lo general se puede hacer si es que tú puedes transformar fácilmente la derivada de la función en la función original. Por ejemplo, este truco se puede usar también cuando tú usas una sustitución simple con logaritmo natural de x. Y por ejemplo, entonces aquí el x sería e a la u. ¿Ya? O este truco también se puede utilizar cuando tienes distintas raíces en una integral. Por ejemplo, si tu integral es, por ejemplo, raíz cuadrada más raíz cubo de x, para poder eliminar las raíces, tú haces un u a la sexta igual a x. ¿Ya? Y ahí entonces tú puedes hacer una sustitución al respecto. Profe, ¿Sí? ¿podríamos ver en esta clase al menos un ejercicio de esos? Que tengo dudas con eso, con Sí. esos de... Ya. Por supuesto. Ya. Esos son como pequeños truquitos para calcular ese tipo de integrales. Ya. Pero aquí estamos entonces en la sustitución cuando nos toque una integral racional de seno y coseno. Aquí entonces tenemos el diferencial. Veamos entonces qué pasa si nos toca un coseno de x o un seno de x. Ya, si tenemos un coseno de x, recordamos la fórmula del ángulo doble. Entonces esto sería 2 coseno cuadrado de x medios menos 1. ¿Sí? 2 coseno cuadrado de x medios. El coseno cuadrado lo escribo como secante. Secante cuadrado. Y hago el mismo truco que hice acá. Entonces va a tener 2 sobre 1 más tangente cuadrado, o sea, z cuadrado, menos 1. Y al sumar y restar las fracciones va a tener 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Entonces, esta sería tu sustitución para el coseno de x. ¿Ya? Y para el seno, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Sabemos que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. O sea, 1 menos toda esta expresión que está aquí. Sumando y restando las fracciones, nos va a quedar al cuadrado. Me faltó el cuadrado ahí. Ya. Entonces, sumando y restando, va a tener aquí 1 más z cuadrado al cuadrado menos 1 menos z cuadrado al cuadrado. Dividido en 1 más z cuadrado al cuadrado. De aquí se nos va a cancelar casi todo, ¿cierto? Se nos va a cancelar el 1, se nos va a cancelar el z cuadrado y nos va a quedar 4z cuadrado sobre 1 más z cuadrado al cuadrado. Esto es seno cuadrado. Por lo tanto, el seno, sin preocuparnos por el más menos, vamos a dejarlo simplemente como 2z sobre 1 más z cuadrado. Y aunque no lo crean, esto nos va a simplificar algunas integrales. ¿Qué tipo de integrales? Las que sean racionales de seno y coseno. ¿Ya? Entonces vamos a dejar anotadito esto en alguna parte, en nuestra pizarrita, para después volver a esta sustitución. Ya, vamos a dejar aquí anotadito entonces. Como el dejar anotadito en una esquina en la pizarra grande, tenemos que la sustitución en un principio es z igual tangente de x medios. El de x es 2 de z sobre 1 más z cuadrado. Y los protagonistas aquí son el seno de x, 2z sobre 1 más z cuadrado. Y el coseno de x, 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Profe, ¿esas ¿Sí? son las sustituciones? Sí, esta es la sustitución específica para cuando tengamos una integral racional de seno y coseno. ¿Ya? Que lo más probable es que después se me transforme en una de fracciones parciales. Es lo más probable que ocurra.
Ya, entonces vamos a borrar aquí. ¿Cómo llegamos al coseno de x igual a esta expresión? Transformando la expresión, ¿cierto? Llegamos al x medios, ¿cierto? Y fuimos transformando la expresión para llegar al tangente de x medios. Ya. Entonces, ¿cómo continuamos o cómo hacemos una integral de este estilo? Un ejemplo que nos podría salir podría ser la integral de dx sobre 1 más coseno de x. Así de sencillo, así de inocente, no podemos resolverla nosotros con las técnicas de integración que hemos trabajado. No podemos hacer Sí, sustitución simple. se amplifica por el conjugado. Creo que sale. Si simplificamos, nos va a quedar 1 menos coseno arriba, ¿cierto? Y abajo Partido seno de seno cuadrado. cuadrado. Nos queda una cosecante. Ya, sí, podría ser. Gracias, Alberto, por arruinarme el. No, mentira. Sí, sí, podría salir así. Ya, pero practiquemos aquí el cambio, la sustitución. Nos quedaría el dx, que es toda esta expresión de aquí, 2 de z sobre 1 más z cuadrado, todo eso dividido en 1 más coseno de x. 1 menos seno cuadrado sobre 1 más seno cuadrado. Ya. Ahí hicimos la sustitución. Hicimos el cambio. Entonces ahora nos toca resolver esta integral. Ya. Veamos qué nos queda. Sumamos las fracciones abajo y al sumar las fracciones nos va a quedar el 1 más z cuadrado que se cancela con el 1 más z cuadrado de arriba. Este 2 salió por la constante que está arriba y por lo tanto nos queda en el numerador solamente el dz y en el denominador nos va a quedar 1 más z cuadrado más 1 menos z cuadrado nos va a quedar 2. O sea, se simplificó todo y nos queda que esto es simplemente z. Y recordamos que el z entonces era tangente de x medios. Más c. Más la constante de integración. Se nos simplificó todo. Así que excelente. Profe, ¿podríamos rehacer el ejercicio? Por favor. supuesto. Sí, como que nos saltamos muchos pasos. Sí, hagámoslo otra vez. Ya, sin saltarnos los pasos. Ya, teníamos el 2 de z, 1 más z cuadrado. En el denominador tenemos 1 más z cuadrado más 1 menos z cuadrado. Todo esto sobre 1 más z cuadrado. Entonces, usando la tacita de café, tenemos que esto es la integral de 2, 1 más z cuadrado de z dividido en 2, ¿cierto? Porque el z cuadrado con el z cuadrado se cancela. Ah, Por 1 por, más z cuadrado. por 1 más z cuadrado. Ahí sí. Entonces se nos cancela todo. Y nos queda la integral de dz. Y eso es simplemente z más c. Y z era tangente de x medios. Más c. Y con eso basta. Con eso basta. De la forma que decía Alberto, íbamos a llegar a algo muy parecido, que posiblemente se pueda transformar en tangente de x medios sumándole y restándole alguna constante. ¿Ya? Pero creo que esta es la forma más sencilla. ¿Ya? Intentemos otra. Por ejemplo, si tenemos la integral de x sobre seno de x más tangente de x. Entonces lo primero que hacemos es transformar la tangente en seno partido por coseno y después hacemos la sustitución.
tendríamos el coseno nos va a quedar como numerador y en el denominador nos quedaría seno por coseno más seno. ¿Sí? Si no me equivoco. Podríamos incluso factorizar un poco más para que después el reemplazo sea más sencillo. Sería seno de x por coseno de x más 1. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos el famosísimo reemplazo. Ya, ¿qué es lo que nos va a quedar? 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado por el de x, que es 2 de z sobre 1 más z cuadrado. Todo eso dividido en seno de x, 2z sobre 1 más z cuadrado por coseno de x más 1. 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado más 1. Ya. Muchas gracias, pizarrita, para recordarnos esa sustitución. Y veamos qué es lo que se nos simplifica. Probablemente muchas cosas. Esto ya lo hicimos, por cierto. 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado más 1. Nos quedó solamente 2 sobre 1 más z cuadrado. Así que eso lo podemos hacer rápidamente. Ya, juntamos en el numerador de z sobre 1 más z cuadrado cuadrado. Y en el denominador, en el gran denominador, tenemos 2z sobre 1 más z cuadrado por esta expresión que ya la habíamos calculado, ¿cierto? 2 sobre... Oh, se me está acabando el plumón. 2 sobre 1 más z cuadrado. Ya. Y utilizando la tacita de café, se nos simplifican todos los 1 más z cuadrados. Se nos cancela un 2 con un 2. Y esto nomás. O sea, aquí nos queda la integral de 1 menos z cuadrado de z sobre 2z. Ya. Y aquí vamos a tener que separar las fracciones, ¿cierto? Y con eso vamos a llegar al resultado final. ¿Puedo borrar aquí la primera integral? Sí, profe. ¿Sí, bórralo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya se captó bien? Ya. Perfecto. Entonces, aquí llegamos a 1/2 la integral de 1 sobre z menos la integral de z. Separé las fracciones, ¿cierto? Y simplifiqué el z en la segunda fracción. Entonces aquí esto ya está resuelto, ¿cierto? Sería logaritmo natural de z, o sea, logaritmo natural de tangente de x medios, menos z cuadrado medios, o sea, tangente cuadrado de x medios, más c. Y ahí está calculada la integral. Uf. Son buenas esta integral, esa sustitución que parece mágica. Nos ayuda mucho a poder resolver este tipo de integrales. ¿Ya? Porque anda a llegar tú a partir de esta integral a esta expresión de aquí. Está difícil. Yo creo que lo difícil es aprenderse de memoria las sustituciones. Sí, la sustitución es muy complicada. De hecho, la tuve que revisar antes de la clase porque no me acordaba bien. Y claro, pues toda la explicación que hay detrás de la transformación. Sí, porque si uno trata de llegar, se demora un tiempo en llegar a las sustituciones, si uno lo hace como usted lo hizo al principio. Claro, exactamente.
Profe, iba a haber una tablita para la prueba, ¿no? Como una tablita que aparezca ahí como las fórmulas básicas y esta sustitución. Ahora, chiquillos, claro, en el taller, en la prueba, yo no les puedo prohibir que vean el material de antemano. Si lo más probable es que ustedes cuando hagan clase o les toque aplicar esto, también lo van a poder revisar con anticipación, si nadie les pide que sepan esto de memoria. ¿Ya? Así que pueden revisar el apunte, las guías resueltas que les subí la semana pasada, como para que tengan también ahí material para revisar. La profe Angélica se la sabe todas de memoria. Sí, pues ya es nivel Dios, nivel Goku. Sí. ¿Qué más le va a decir? Sí, pues ustedes pueden revisar su cuaderno, todas las integrales que ustedes han revisado, ver si hay algún resultado previo que pueden utilizar en alguno de los ejercicios que les voy a hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les quiero plantear algunos desafíos. Y esto ya es como un nivel ñoñería máximo. Les quiero compartir pantallita para que vean lo que les quiero mostrar. Ya. En Estados Unidos, en el MIT, no sé si conocen el MIT, hacen como un Spelling Bee, esa competición de letrar las palabras que hacen los gringos, pero hacen un Integration Bee. O sea, es como una competición de Sí, integrales. ¿Sí? Y pero son aquí, re difíciles, sí. aquí ustedes pueden encontrar muchos desafíos y la respuesta puede ser no la que ustedes esperan. Hay desde el 2003 hasta el 2020. ¿Ya? Por ejemplo, veamos la del 2020. Ahora, aquí va a haber integrales que ustedes no van a poder resolver, por ejemplo, las integrales definidas, porque eso no lo hemos visto todavía. Pero sí que hay como desafío las integrales indefinidas, como esta. Esa que está buena. Esta integral Eso se hace con que no, serie. que tiene Que una serie saber, entre medio. Sí. sí. Este tipo de integrales. Hay muchas de estas que yo tampoco puedo realizar, si no es algo mira, esa cuestión. Muchas de estas que son difíciles, que quedan como desafíos, son real desafíos. ¿Ya? Eso. Se los dejo ahí como ejercicio. Si es que alguien se anima a hacer algo así. ¿Ya? No serán ejercicios de prueba, ¿cierto? No, no, para ¿No las nada. va a poner en la prueba, profe? ¿Te me imagináis? Tomo uno random de aquí y lo pongo en la prueba. No, no, a ver. Veamos, por ejemplo, uno al azar. El 18. El 18 tiene pinta de algo que hemos trabajado nosotros. Ya, lo más probable es que Hay se que dividir. complique y no podamos hacerlo completamente aquí, pero intentémoslo. Ya. Así como en una Hay que dividir. clase Tenemos que- en vivo. ¿Cuál es la página, profe? Ah, la página. mit.edu/pax-integration B. No, busquen en internet MIT Integration B. Y es la primera que les sale, fuera del anuncio. Ah, ya. De hecho, son competiciones, la gente va y todo. Mira, aquí la del 2006 es una competición que duró 3 horas. Ahí sale la final del. Sí. Y la gente va y es todo un show, po. Es todo un show. Yo soñé con ir ahí. Pero es la ñoñería máxima, mira. Está lleno incluso. A ver si muestran el público en alguna parte. Hay mucha gente. Ya, bueno, en fin. Ya, hagamos entonces el 18. La integral de x cubo sobre 1 más x cuadrado de x. Ya. Vamos a hacerlo con distintos métodos. Ojalá podamos avanzar lo máximo que podamos y si quedamos estancados es porque ya era muy complicado. Ahora, claro, todas las integrales que yo les pongo en el taller ya las habré hecho de antemano, ¿cierto? Quizá algunos con un truco medio sucio, pero se pueden hacer. Ya no les voy a poner integrales que no se pueden hacer. Ya.
esta en un principio pareciera ser que podríamos hacer con fracciones parciales, ¿cierto? Salvo que el 1 más x cuadrado no se puede seguir factorizando. Pero lo que sí puedo hacer es hacer la división. Entonces, para hacer la división, uno puede hacer la división larga, ¿cierto? La división polinómica que uno aprendió. O uno puede sumar o restar un 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar el x cubo más un x para poder factorizar por un x cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien o no? No, factorizar por un x. Entonces nos quedaría algo así. Así. Menos un x sobre 1 más x cuadrado. Entonces sumamos y restamos un x. Porque así en la primera integral o en la primera fracción nos queda esa factorización y se puede eliminar. Y en la segunda nos queda algo así. Entonces la primera se cancela y nos queda la integral de x. Y en la segunda es usar la sustitución simple. Ah, mira, qué buena nos quedó. Ah, profe, estaba fácil Está entonces. fácil, ¿cierto? No, Haciendo, hay que tomar una más difícil. y a ver, haciendo un u1 más x cuadrado, ¿cierto? Nos da un du igual 2x de x. El 2 no aparece, así que lo puedo dejar dividiendo al otro lado. Entonces nos queda x cuadrado medios menos la integral de u sobre u, que es el logaritmo natural. O sea, 1 medio logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Ah, y como es 1 más x cuadrado, podemos olvidarnos del valor absoluto. Uf, ahí está. Y probablemente, para ver que esto está correcto o no, tenemos que hacer la derivada. Y al hacer la derivada, probablemente lleguemos a estos mismos pasos, que nos queden fracciones separadas, y volvamos para atrás y volvamos para atrás. ¿Sí? Queda súper bonito esa parte, así como el hacer el proceso inverso. De hecho, va a pasar eso, ¿cierto? Si tú derivas acá, te va a quedar 2x sobre 2x. Al derivar aquí, te va a quedar la derivada del logaritmo, esto como denominador, por 2x, y el 2 con el 2 se cancela, te queda esto acá. Y después va a sumar las fracciones, y después va a llegar aquí, y después va a llegar acá. ¿Sí? Profe, al final están los ejercicios, ¿no? De la página. Sí, al final. Porque claro, aparecen todas las premiaciones y todo. Al final están como las clasificatorias. Aparecen las clasificatorias. A ver. em, Pero igual hacen trampa porque, o sea, yo al menos la he visto un poco y como que los tipos se aprenden unas formas de integración súper difícil de aprenderse de memoria y como que llegan y la escriben más porque se la aprendieron de memoria. sí, po. Entonces igual es como medio trampa eso. Puede ser, puede ser. Em, a ver, veamos una que podría ser un poquito más difícil. No sé, la verdad, si es que es difícil o no. La verdad es que quizás ni podamos hacerla aquí. Se nos tenga que ocurrir algo un poco más complicado. Pero ahí ustedes pueden jugar, pues. Ya la idea es que ustedes eh, puedan hacer ese tipo de cosas, pues. Puedan jugar con las integrales, ver qué se puede hacer, qué no. Ya. Ah, profe, la integral de la tangente, eso. ¿Cómo la integral de la tangente? ¿A qué te refieres? Tangente cuadrado más 1 secante cuadrado, pues raíz cuadrada de secante cuadrado, secante. Ah, tienes Seno por toda la secante. razón, po. Tangente, estaba fácil esa. Ya. Sí. ¿Pues qué otra? Ya. Motivadísimo. Ya. Sí. Sí, no me di cuenta eso del 1 más tangente, claro, es secante. Y ahí se hacía más fácil. Ya. 1 menos e a la menos x de x. Ya. Intentémoslo con esta. Ya. Aquí lo primero que se me ocurriría a mí es transformar el menos x en un x positivo.
Como está como exponente, ¿cierto? Nos va a quedar la fracción. O sea, nos va a quedar 1 sobre 1 sobre e a la x. Y ahí nosotros tenemos más cosas por hacer. Aquí entonces ahora podríamos sumar las fracciones en el denominador. Tendríamos e a la x menos 1 sobre e a la x. A la x. Y este pasaría al numerador. Ah, y ahí estamos listos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahora para resolver esa integral? Profe, ¿Sí? e a la x menos 1 igual a u. Y listo. Exactamente. Hacemos un u igual e a la x menos 1. Sí, no, los de los videos, esos son como creo que las finales, algo así. Porque las que salen ahí son las de las clasificatorias, no son tan difíciles. Las de los videos, creo esas son re peludas. No, si hay algunas unas pelúas aquí. Ya. Claro, aquí nos quedaría el de u sobre u y eso inmediatamente logaritmo natural. E a la x menos 1 más c. Sí, no está tan complicado. Mm, o sea, igual fueron todos pasos lógicos, pues no hubo ni un truco de por medio ni nada por el estilo. Pudimos haber amplificado por e a la x y queda lista para la sustitución. Llegamos a lo mismo, Sí. ¿cierto? Multiplicando por e a la x. ¿Sí? Hay varias técnicas por ahí. Ya. Intentemos una más. No sé si han visto alguna por ahí que les gustó, que la pillaron media complicada. Yo me acuerdo que en la U, hace un par de años, eh, vi esto. O sea, vi el video en YouTube y dije, "Ah, ¿qué tan complicado será?" Y claro, me metí a la página y empecé a hacer algunas integrales. Y claro, algunas salían súper rápido, pero algunas son más complicaditas. A ver, aprovechemos de hacer una con sustitución trigonométrica. Ya. Esta está diciendo que es con sustitución trigonométrica, ¿cierto? Tenemos un x cuadrado sobre la raíz, no puedo hacer la sustitución simple, y si quiero hacer integración por partes, se me va a agrandar de cualquiera de las dos maneras. Así que, sustitución trigonométrica. Tan, tararán, tarán. La hipotenusa sería el x. Aquí iría el raíz de x cuadrado menos 2. Y aquí iría el raíz de 2. ¿Cierto? Porque no podían poner 4, 9, 16, no, tenían que poner una que no tuviese raíz exacta. Ya. Entonces, quizás, chiquillos, si ustedes han hecho ya varios de este estilo, ya se dan cuenta inmediatamente cuál es la sustitución que hay que hacer. Ya en este caso era x igual raíz de 2 por secante de alfa. Entonces eso nos da el x. Calculando el diferencial vamos a tener raíz de 2 secante de alfa por tangente de alfa igual a dx. Y nos faltaría entonces el raíz de x cuadrado, que lo puedo hacer con tangente. Tangente de alfa, entonces raíz de x cuadrado menos 2 por raíz de 2. Y ahí tengo todos los elementos. Oh, se simplifica todo después. Esa es la magia, ¿cierto? Nos va a quedar raíz de 2 secante de alfa por tangente de alfa de x. Y en el denominador nos queda el x, que es raíz de 2 secante de alfa, por el raíz de x cuadrado, que es raíz de 2 por tangente de alfa. Y se simplifica todo. Se mueren todos los tangentes, todos los secantes, se nos muere un raíz de 2.
Entonces nos queda raíz de 2 medios, racionalizando inmediatamente, va a quedar de alfa. Y llegamos entonces finalmente a que esto es alfa. Y la expresión más sencilla del alfa sería el arco secante, ¿cierto? Sería entonces arco secante de alfa, o sea, x sobre raíz de 2. Y esto es nuestro resultado. Ahí está nuestro resultado. ¿Buena o no? Se veía como una de sustitución trigonométrica de las que hicimos. Sí, es bastante parecido, ¿cierto? Parece que lo más probable es que cambiaba este 2 por algún otro valor. Sí, ¿Cierto? Eso, era como una trigonométrica normal. sí. No era tan complicado, ¿cierto? Ya. Entonces, chiquillos, le animo a que puedan ejercitarse harto respecto a esto. Ya, yo voy a tratar de subir el taller lo antes posible, pero hoy sí o sí. ¿Ya? Ya. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Profe, ¿y el lunes a qué hora hay que entregar el taller? Antes de la clase, yo voy a poner como fecha tope las 4:50. Ya. ¿Sí? Así en la clase revisamos el taller. Al día siguiente hacemos un breve repaso de las técnicas de integración y el día jueves haríamos la prueba. Ujú. Ya. ¿Alguna? Profe, ¿y ¿Sí? cuántos ejercicios tiene el taller? Eh, Estoy como entre 4 o 5 ejercicios. ¿Y la Profe, prueba es lo No sé mismo? si dejar los 5. ¿Cómo, Sebastián? ¿La prueba es lo mismo? ¿La misma cantidad? ¿O no? L- La prueba tiene más como formato prueba de colegio. Les voy a dejar unas preguntas alternativas, unas de verdadero o falso y un par más de desarrollo. Ah, ya. ¿Sí? Pero no es tan larga, profe, ¿sí? Como para hacerla y- en las 2 y horas. si, ¿Sí? y si coloca una súper difícil, pero como bonus en caso de que no hayamos equivocado. Ya. Puede ser. Lo voy a considerar. Dejar una pregunta bonus. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ya. ¿Estamos listos ¿En la entonces? verdadero y falso hay que justificar cuándo es verdadero y cuándo es falso o solo cuándo es falso? Se justifica ambas, sí. Ambas. Es que sí es verdadero, pero como no, no vamos a tener verdadero y falso, ¿o sí? Sí. Alternativas, verdadero o falso y desarrollo. Como una prueba de Ah, colegio. el taller va a ser así. No, la prueba. La prueba. La Ah, prueba. ya, ya. El taller son varios ejercicios random eh, para prepararlos para la prueba. Ya. Muy bien, chiquillos, que tengan una bonita semana. Espero entonces el día lunes que pueda la mayoría subir su taller. ¿Ya? Que les vaya bonito. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, cuídese. Chao, Nos Chao, vemos la próxima. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Tenga buena profe, que semana. esté bien. Muchas Chao. gracias. A ustedes también. Adiós.